En la boda, mi hermana dijo, no eres hija de papá. El salón quedó mudo y yo sonreí. Siempre supe que en mi familia había categorías. No es algo que se dijera en voz alta durante el desayuno o se escribiera en la lista de las compras, pero se sentía en el aire, en la densidad de los silencios y en la forma en que se repartían las sonrisas. Estaban ellos, los perfectos, la unidad indivisible formada por mi madre y mi hermana mayor, Valeria, y luego estábamos nosotros, los satélites, mi papá y yo, pero incluso entre los satélites había distancias. Papá era el proveedor, el hombre tranquilo que leía el periódico y asentía para no discutir. Yo, en cambio, era el error de cálculo. Nací 7 años después que Valeria, cuando mis padres atravesaban una crisis que nadie mencionaba pero que había dejado cicatrices en las paredes de la casa. Crecí sintiendo que debía pedir perdón por ocupar espacio. Todo esto se intensificó 6 meses antes de la boda de Valeria. No te pongas ese color, te hace ver enferma, me dijo Valeria una tarde, mientras yo me probaba el vestido de dama de honor que ella misma había elegido. Estábamos en la sala de estar de la casa de mis padres. El sol de la tarde entraba por las cortinas de encaje, iluminando el polvo en suspensión. Mi madre estaba sentada en el sofá, con una taza de té en la mano, observando la escena con esa pasividad crítica que la caracterizaba. «Es el color que tú elegiste, Val», respondí en voz baja, alisando la tela sobre mis caderas. Me sentía expuesta, el vestido era demasiado ajustado, diseñado para un cuerpo que no era el mío. Valeria era alta, esbelta, con una estructura ósea delicada. Yo era más baja, más ancha, con un cabello oscuro y rebelde que nada tenía que ver con el castaño claro y liso de ellas. Lo elegí pensando que harías una dieta antes del gran día, soltó ella, sin mirarme a los ojos, ocupada en recolocar una flor en el centro de mesa, pero veo que tu fuerza de voluntad es tan débil como siempre. Miré a mi madre buscando defensa, ella solo sopló el vapor de su té. Valeria está nerviosa. Hija, no te lo tomes a pecho, pero sí, quizás podrías usar una faja. No queremos que las fotos salgan mal. Tragué saliva, ese era el sabor de mi vida, una mezcla de vergüenza y sumisión. Me fui a mi antigua habitación para quitarme el vestido, sintiendo como la tela se pegaba a mi piel sudorosa. Me miré en el espejo del armario. ¿De verdad era tan diferente a ellos? Mis ojos eran casi negros, los de ellas, color miel. Mi piel se bronceaba con facilidad. Ellas se quemaban al sol. Siempre había existido el chiste recurrente, esa broma familiar que sale en las reuniones navideñas. Seguro te cambiaron en el hospital o te encontramos en un canasto en la puerta. Todos reían. Yo también reía, porque eso es lo que haces para sobrevivir, te unes a la burla antes de que la burla te devore. Pero conforme se acercaba la boda, las bromas de Valeria se volvieron dagas. Ya no buscaban la risa, buscaban sangre. Una noche, unas 3 semanas antes de la ceremonia, estábamos cenando todos juntos. Había venido el prometido de Valeria, Esteban, un tipo afable que parecía no notar la toxicidad que emanaba del estofado de mi madre. Necesito que recojas los arreglos florales el viernes por la mañana, ordenó Valeria, apuntándome con el tenedor. El viernes trabajo, Val. No puedo salir a media mañana, expliqué, intentando mantener la calma. Yo trabajaba en una biblioteca, un empleo que mi familia consideraba un pasatiempo mal pagado. Por Dios, solo es acomodar libros. Pide permiso, es mi boda, ¿o es que no te importa mi felicidad? Claro que me importa. Pero, siempre eres igual, interrumpió mamá, cortando un trozo de carne con violencia. Tu hermana te pide una cosa, una sola cosa, y tú pones excusas. Deberías agradecer que te incluimos en la corte de honor, considerando que no encajas con la estética de las otras chicas. El silencio que siguió a ese comentario fue espeso. Esteban carraspeó, incómodo, y bebió agua. Yo bajé la mirada hacia mi plato.
Sentí el ardor en las mejillas, esa humillación caliente que sube desde el pecho. Entonces, papá habló. Su voz sonaba cansada. No le hablen así a la niña. Ella hace lo que puede. Tú siempre la defiendes, saltó Valeria, con una chispa de malicia en los ojos. Es conmovedor. De verdad. Cualquiera diría que te sientes culpable de algo. Papá se quedó inmóvil. Hubo un intercambio de miradas entre mi madre y Valeria que no logré descifrar en ese momento, pero que me heló la sangre. Era una mirada de complicidad, de secreto compartido. No digas tonterías, murmuró papá, volviendo a su comida, pero sus manos temblaban ligeramente. Esa noche no pude dormir. La frase de Valeria, cualquiera diría que te sientes culpable de algo, daba vueltas en mi cabeza. Me levanté por agua a las 2 de la mañana. La casa estaba en silencio, pero sexta luz bajo la puerta del despacho de papá. Me acerqué de puntillas. No quería molestar. Solo quería sentir que no estaba sola en esa casa que cada vez sentía más ajena. La puerta estaba entreabierta. Papá estaba sentado frente a su escritorio antiguo, con una caja de metal abierta frente a él. Tenía una foto en la mano. Lo sexta secarse una lágrima con el dorso de la mano. Un gesto rápido y torpe. Me detuve. Ver a tu padre llorar es como ver una grieta en los cimientos de un edificio. Sabes que la estructura peligra. Retrocedí sin hacer ruido. Volví a mi cama y me quedé mirando el techo. Algo estaba pasando. La crueldad de Valeria y la frialdad de mi madre habían subido de nivel, como si la inminencia de la boda les diera permiso para soltar todo el veneno que habían acumulado durante años. Y yo era el blanco. A la semana siguiente, la tensión se volvió insoportable. Fui a casa de mis padres a ayudar a organizar los recuerdos para los invitados. Cajas y cajas de almendras confitadas y pequeñas velas aromáticas. Valeria estaba en modo dictador, criticando cada lazo que yo hacía. Están chuecos. ¿Es que no tienes motricidad fina? Bufó, deshaciendo mi trabajo de los últimos 10 minutos. Lo estoy haciendo lo mejor que puedo, Valeria. Si no te gusta, hazlo tú. Se detuvo. El aire se congeló. Nadie le contestaba a Valeria, y mucho menos yo. Ella se giró lentamente, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era una sonrisa depredadora. Mira, hermanita, empezó, arrastrando las palabras. Sé que estás celosa, sé que te duele ver que yo voy a tener la vida que tú nunca tendrás. Un marido exitoso, una casa preciosa, una familia de verdad. Tú siempre has sido diferente, rara, opaca. No estoy celosa, dije, aunque la voz me temblaba. Me dolía, claro que me dolía, pero no por envidia, sino por la falta de amor. Solo quiero que me trates con respeto. Soy tu hermana. Ella soltó una carcajada seca, breve. Hermana, repitió la palabra como si fuera un chiste interno. Sí, claro. Eso dice el registro civil. No, mi madre entró en la habitación en ese momento, trayendo más cintas. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué han parado? Nada, mamá, dijo Valeria, sin dejar de mirarme fijamente, con esa expresión de superioridad que me hacía sentir minúscula. Solo le estaba recordando a nuestra querida hermanita su lugar en esta familia. A veces se le olvida que está aquí por caridad. Basta, Valeria, dijo mamá, pero sin convicción. No la provoques. Sabes que es sensible. No es sensible. Es débil. ¿Cómo? Bueno. Ya sabes. Me levanté de la silla. Las manos me sudaban. ¿Cómo quién? Pregunté. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. ¿Cómo quién soy débil? ¿Valeria? Valeria abrió la boca para responder, pero mi madre dejó caer las cintas sobre la mesa con un golpe seco. Ya basta, gritó mamá. Tengo dolor de cabeza. No quiero escuchar ni una palabra más. Terminen las cajas. Me volví a sentar, obediente, domesticada por años de rutina. Pero algo se había roto dentro de mí. Esa tarde, mientras ataba lazos automáticos sobre velas con olor a lavanda, empecé a atar cabos también en mi mente. Las miradas, los comentarios sobre mi físico,
la distancia emocional de mi madre, la tristeza silenciosa de papá, y esa caja de metal en su despacho. Decidí que no iba a preguntar más, iba a investigar, porque si me iban a tratar como a una extraña en mi propia casa, al menos quería saber por qué. Y faltaban solo 3 días para la boda cuando encontré la llave del despacho de papá olvidada sobre la mesa de la entrada. No sabía que lo que iba a descubrir en esa caja de metal cambiaría no solo mi visión de ellos, sino mi propia identidad. Pero en ese momento, con la llave fría en mi mano, solo sentía miedo, un miedo profundo a confirmar lo que mi corazón llevaba años susurrando, que el desamor que sentía no era casualidad. La llave giró con un chasquido suave, casi imperceptible, pero que en el silencio de la tarde sonó como un disparo. El despacho olía a tabaco de pipa y a papel viejo, un aroma que siempre asocié con la seguridad, pero que ahora me parecía el olor de los secretos guardados bajo llave. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Cerré la puerta detrás de mí y fui directo al escritorio. Mis manos temblaban tanto que la primera vez se me resbaló la tapa de la caja metálica, produciendo un estruendo metálico que me hizo congelar durante 10 segundos, esperando escuchar los pasos de mi madre en el pasillo. Nadie vino, la casa seguía en su letargo habitual. Levanté la tapa, lo primero que vi fue un pañuelo de seda azul, doblado con un cuidado reverencial. Olía vagamente a un perfume que no reconocía, algo floral y dulce, muy distinto a las fragancias cítricas y agresivas que usaba mi madre. Debajo del pañuelo había un sobre grueso y una fotografía en blanco y negro, desgastada por el tiempo y el tacto, como si alguien la hubiera acariciado miles de veces con el pulgar. Tomé la foto, el mundo se detuvo. La mujer de la imagen estaba sentada en un banco de parque, riendo, con la cabeza echada hacia atrás. Tenía el cabello oscuro, indomable, cayéndole sobre los hombros en ondas desordenadas. Sus ojos eran oscuros, profundos, con una chispa de vida que traspasaba el papel. No tuve que preguntar quién era como mirarme en un espejo que distorsionaba el tiempo. Tenía mi nariz, tenía mi barbilla, tenía esa estructura ósea un poco ancha que Valeria siempre criticaba. Pero lo más impactante no era el parecido físico, era la mano que descansaba sobre el hombro de la mujer. Una mano masculina con un reloj que yo conocía de memoria, el viejo reloj Omega de mi padre, y al pie de la foto, una fecha escrita con la caligrafía apretada de papá, agosto, 1996, el último verano de felicidad, agosto de 1996. 9 meses antes de que yo naciera. Dejé la foto con cuidado y abrí el sobre. Dentro había una carta, no enviada, o quizás una copia de algo que él escribió hace mucho tiempo. La fecha era de unos días después de mi nacimiento. Querida Elena, he cumplido mi promesa. La niña está conmigo. Cecilia ha aceptado. Aunque el precio ha sido alto, ella ha puesto condiciones. La niña llevará mi apellido. Vivirá bajo nuestro techo, pero nunca será tratada como una hija por ella. Cecilia dice que es la única forma de evitar el escándalo, de mantener las apariencias de nuestra familia perfecta. He aceptado el infierno con tal de tener a tu hija cerca de mí. Cada vez que la miro, te veo a ti. Perdóname por no haber sido lo suficientemente valiente para dejarlo todo antes. Ahora solo me queda cuidarla en silencio, amarla en los márgenes, mientras pago mi penitencia en esta casa fría. Me dejé caer en la silla de cuero de papá. Las lágrimas empezaron a correr por mi cara, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de alivio, un alivio inmenso, volcánico. Durante 24 años había pensado que yo era el defecto, que había algo intrínsecamente malo en mí que impedía que mi madre me quisiera, que mi torpeza, mi físico, mi personalidad eran repelentes, pero no era eso, nunca había sido eso. Yo no era hija de mi madre, yo era la hija del amor de la vida de mi padre. Cecilia, la mujer a la que llamaba mamá, me odiaba no por quién era yo, sino por lo que representaba,
la prueba viviente de que su marido había amado a otra mujer con una pasión que ella jamás conoció, y Valeria. Valeria probablemente no sabía nada, o quizás sabía una versión distorsionada, pero todo cobraba sentido en el desprecio, la frialdad, las diferencias físicas. Ellas eran el equipo oficial, yo era la intrusa tolerada por contrato. Guardé todo exactamente como estaba, limpié la caja con mi manga para borrar mis huellas y cerré el cajón. Salí del despacho sintiéndome diferente, más ligera, más pesada. Tenía un secreto que podía destruir esa familia de porcelana, pero por primera vez, sentía que tenía el control. Esa noche, durante la cena, observé a mamá con nuevos ojos. Ya no veía a la diosa inalcanzable cuya aprobación mendigaba, veía a una mujer amargada, atrapada en un matrimonio sin amor, criando a la hija de su rival. Cuando criticó mi forma de comer la sopa, haces ruido al tragar, es desagradable, no me encogí. La miré a los ojos, sostuve su mirada un segundo más de lo habitual y asentí levemente. Lo siento, Cecilia, dije, fue un error calculado. Nunca la llamaba por su nombre, siempre era mamá. El tenedor de Valeria se detuvo a medio camino de su boca. ¿Cómo la has llamado?, preguntó mi hermana, con esa voz aguda de indignación. Mamá, corregí rápido, con una sonrisa mansa. Dije mamá, deben haber escuchado mal. Papá me miró desde el otro lado de la mesa. Sus ojos estaban cansados, pero hubo un destello de reconocimiento. Quizás vio algo de Elena en mi rebeldía repentina. Bajó la vista a su plato y ocultó una media sonrisa detrás de la servilleta. Los 2 días siguientes fueron un torbellino de preparativos finales. La tensión en la casa era casi sólida. Valeria estaba insoportable, gritando a las organizadoras por teléfono, devolviendo flores porque el tono de blanco no era el blanco invierno que ella quería, sino blanco hueso. Llegó la noche del ensayo de la boda. La cena se celebró en un restaurante elegante del centro. Yo llevaba el vestido que Valeria había aprobado a regañadientes, fajada hasta casi no poder respirar, sonriendo a parientes lejanos que me preguntaban, ¿y tú para cuándo te casas?, con ese tono condescendiente que se usa con las solteronas de la familia. Valeria se levantó para dar un brindis improvisado. Estaba radiante, hay que admitirlo. Tenía esa belleza fría y perfecta de mi madre. Quiero agradecer a mis padres, dijo, alzando su copa de champán, a mi madre, por enseñarme lo que es la elegancia y la dignidad. Y a mi padre. Hizo una pausa dramática y miró a papá con una mezcla de cariño y lástima, por darnos todo lo que necesitamos, a pesar de sus distracciones. Hubo risas nerviosas en la mesa. Distracciones. Así llamaba ella a la melancolía de papá. Noté cómo mi madre tensaba la mandíbula. Valeria no sabía la verdad. Estaba segura. Ella solo repetía el guión de que papá era un hombre débil y mamá la roca fuerte. Luego, Valeria me miró, su sonrisa se afiló, y a mi hermana, gracias por venir. Aunque sé que estas cosas sociales te cuestan, sé que siempre has sentido que no encajas con nosotras, pero bueno, la sangre es la sangre, ¿no?, aunque a veces cueste creerlo. La mesa quedó en silencio. Fue un comentario innecesario, gratuito, diseñado para humillarme frente a la familia de Esteban. Sentí las miradas de lástima de los suegros de mi hermana. Antes, ese comentario me habría hecho llorar en el baño. Ahora, con la imagen de mi verdadera madre en la cabeza, sentí una calma extraña. Levanté mi copa hacia ella, por la felicidad, Valeria, y por la verdad, que siempre sale a la luz. Valeria frunció el ceño, confundida por mi falta de sumisión. Mi madre me lanzó una mirada que podría haber cortado vidrio, pero no dijo nada. Papá me rozó el brazo por debajo de la mesa. Su mano estaba caliente. Fue un gesto fugaz, pero fue el mayor acto de cariño que había recibido de él en años. La noche terminó sin mayores incidentes, pero yo sabía que la tormenta estaba por llegar. La boda era al día siguiente. A la mañana siguiente, el caos comenzó a las 6.
Peluqueros, maquilladores y fotógrafos invadieron la casa. Mi habitación se convirtió en el almacén de las cajas de zapatos y los bolsos de las damas de honor. Yo estaba sentada en una esquina, esperando mi turno para el maquillaje, cuando escuché a mi madre y a Valeria hablando en el baño contiguo. La puerta estaba entornada. No debían saber que yo estaba allí. Mamá, ¿estás segura de que papá va a estar bien hoy? Lo veo raro, decía Valeria. Tu padre hará lo que siempre hace, sonreír y pagar las facturas, respondió Cecilia con desdén. No te preocupes por él, preocúpate de brillar. Hoy es tu día, que nadie te haga sombra, y menos esa. Menos tu hermana, no te preocupes, rió Valeria. Una risa cruel. Tengo una sorpresita preparada para el discurso. Voy a dejar las cosas claras de una vez por todas. Ya estoy harta de que la gente pregunte por qué somos tan diferentes. Hoy voy a contar la verdad divertida sobre nuestra familia. ¿Qué vas a decir, Valeria?, preguntó mi madre, con un tono de alerta. Nada malo, mamá. Solo voy a hacer una broma sobre la genética. Esteban dice que es muy gracioso. Sentí un escalofrío. Valeria planeaba humillarme públicamente en su boda. Iba a usar el micrófono para señalarme, para hacer oficial mi exclusión. Lo que ella no sabía era que su broma estaba basada en una mentira que su propia madre le había alimentado. Me levanté despacio y fui hacia el espejo. La maquilladora me llamó. Te toca, querida. Vamos a ver qué podemos hacer con esas ojeras. Me senté en la silla alta. Mientras me aplicaba la base, miré mi reflejo. Ya no veía a la patita fea, veía a la hija de Elena. Y supe que, pasara lo que pasara en ese salón de fiestas, yo no iba a bajar la cabeza. Si Valeria quería guerra, iba a encontrarse con un ejército que no sabía que existía. La ceremonia fue un borrón de luces blancas, flores costosas y sonrisas ensayadas. Me sentí como una actriz secundaria en una obra de teatro donde no me sabía el guión, parada allí con ese vestido que me cortaba la circulación, sosteniendo el ramo de Valeria cada vez que ella necesitaba las manos libres para secarse una lágrima perfectamente coreografiada. Cuando llegamos al salón de fiestas, la atmósfera cambió. El aire acondicionado estaba demasiado alto, la música de jazz suave llenaba los vacíos de conversación y el olor a marisco y perfume caro saturaba el ambiente. Me sentaron en la mesa principal, en el extremo más alejado, justo al lado de una tía abuela sorda que solo me sonreía y asentía cada vez que yo suspiraba. Desde mi silla, tenía una vista panorámica de la farsa. Mi madre, Cecilia, presidía la mesa como una reina victoriosa, aceptando halagos sobre su vestido y su cutis increíble para su edad. Papá, en cambio, parecía haber encogido dentro de su smoking. Bebía vino tinto con una cadencia rítmica, casi medicinal. Cada trago parecía un intento de adormecer algo que le gritaba por dentro. Mientras los camareros retiraban los platos del primer tiempo, una crema de espárragos que olía demasiado fuerte, me dediqué a observar. Era fascinante ver la dinámica desde mi nueva perspectiva. Antes, yo miraba esa mesa buscando migajas de afecto. Ahora, miraba buscando las grietas, y estaban por todas partes. Vi como mi madre, Cecilia, le apretaba la muñeca a mi padre cada vez que él intentaba servirse más vino. Vi como Esteban, el novio, miraba el reloj con disimulo cada 10 minutos, como si estuviera calculando cuánto faltaba para que se acabara la función, y vi a Valeria, eufórica, flotando de mesa en mesa, alimentándose de la envidia y la admiración de los invitados. Finalmente, llegó el momento de los discursos. Primero habló el padre de Esteban, un hombre sensato que dijo cosas genéricas sobre el compromiso. Luego habló una amiga de la Universidad de Valeria, que contó anécdotas picantes que a nadie le importaban. Y entonces, Valeria pidió el micrófono. Yo también quiero decir unas palabras, anunció, con esa voz cristalina que había ensayado toda su vida. El salón aplaudió. Ella se puso de pie,
alisando su falda perfecta. Las luces se atenuaron y un foco la iluminó, convirtiéndola en el centro absoluto del universo, tal como ella exigía. Hoy es el día más feliz de mi vida, empezó, mirando a Esteban con una devoción teatral, pero no sería posible sin mi familia, mis padres, que son el ejemplo de un amor duradero. Mamá, eres mi roca, papá, eres mi héroe silencioso. Papá no levantó la vista de su copa vacía, mamá sonreía con esa rigidez de las estatuas de cera, y, por supuesto, continuó Valeria, y su tono cambió sutilmente, se volvió más juguetón, más afilado, no puedo olvidarme de mi querida hermana. ¿Dónde estás? Allí, en la esquina, levántate, por favor, que todos te vean. El foco se movió buscándome, la luz me cegó por un instante, sentí el calor en la cara, pero recordé la foto del despacho, recordé a Elena riendo en el parque, me puse de pie despacio, con la barbilla en alto, sin la faja de sumisión que había llevado toda mi vida. Valeria soltó una risita por el micrófono. Mírenla, es única, ¿verdad?, dijo, invitando al público a la burla. Siempre ha sido el patito diferente de la familia. Hubo risas corteses, pero se notaba cierta incomodidad en el aire. Valeria, animada por el alcohol y la atención, decidió que no era suficiente. Necesitaba ir más lejos. Necesitaba sangre. Saben, en casa siempre tenemos un chiste recurrente, prosiguió, inclinándose hacia los invitados como si les contara un secreto. Miramos las fotos familiares y jugamos a encuentra el error. Porque, seamos honestos. Hizo una pausa dramática, mirándome de arriba a abajo con desdén, mirándote ahí parada, tan oscura, tan distinta a nosotros. A veces pienso que el hospital cometió un error terrible. Silencio. Algunos invitados sonrieron nerviosos. Mi madre dejó de sonreír. Sus ojos se clavaron en Valeria, intentando enviarle una señal telepática para que se callara, pero Valeria estaba en su clímax. O quizás. Valeria se giró hacia papá, riendo. Quizás mamá tiene razón cuando bromea diciendo que no eres hija de papá, porque, vamos, míralo a él, tan distinguido, y mírate a ti, es biológicamente imposible. Seguro que eras la hija del lechero y nos hicieron el favor de quedársela. El salón quedó mudo. No fue un silencio de respeto, fue un silencio de shock. La broma había sido cruel, de mal gusto, y había cruzado la línea de lo socialmente aceptable. Valeria esperaba carcajadas, pero solo obtuvo el sonido del aire acondicionado y el tintineo de un tenedor cayendo al suelo. Valeria mantuvo la sonrisa congelada, esperando la reacción. ¿Qué? Es una broma, dijo al micrófono, un poco a la defensiva. Ella sabe que es una broma, ¿verdad, hermanita? Todos me miraron, cientos de ojos esperando ver si me derrumbaba, si lloraba y corría al baño como siempre hacía. Esperaban a la víctima, pero yo sonreí. Fue una sonrisa lenta, tranquila, que nació desde las entrañas, porque la ironía era tan grande, tan monstruosa, que resultaba casi cómica. Valeria, en su ignorancia supina, acababa de decir la mentira más grande del mundo para intentar herirme, sin saber que la verdad era mucho más devastadora para ella. No eres hija de papá. Miré a mi padre, estaba pálido, con la boca entreabierta, mirando a Valeria con horror. Él sabía que yo era la única hija que había tenido por amor, la única que llevaba su sangre sin el veneno de la conveniencia. Luego miré a Cecilia. Esa fue la mirada que más disfruté. Mi madre no me miraba con desprecio, me miraba con terror puro. Tenía los nudillos blancos de tanto apretar la servilleta. Ella sabía que yo sabía. Lo vio en mis ojos. Vio a Elena en mis ojos y supo que el juego había terminado. En medio de ese silencio sepulcral, con el micrófono aún en la mano de mi hermana y la sonrisa estúpida congelada en su rostro, tomé mi copa de champán. Tienes razón, Valeria, dije. Mi voz no tembló. Proyecté la voz como si estuviera en la biblioteca mandando callar a una sala llena de estudiantes.
Tienes toda la razón. La genética es algo fascinante y, a veces, muy cruel. Valeria bajó el micrófono un poco, confundida. ¿De qué hablas? Caminé lentamente hacia la mesa principal. Mis pasos resonaban en la tarima de madera. Me detuve justo frente a mis padres. Papá tenía los ojos llenos de lágrimas contenidas. Mamá parecía a punto de desmayarse. Haces bien en notar las diferencias, hermana, continué, hablando lo suficientemente alto para que las mesas cercanas escucharan, aunque ya no necesitaba gritar. El silencio era tal que se podría haber escuchado caer un alfiler. Siempre me he preguntado por qué no encajaba en esta perfección. ¿Por qué mi piel es distinta? ¿Por qué mi pelo es rebelde? ¿Por qué mi corazón late a un ritmo diferente al de ustedes? Me giré hacia los invitados, alzando la copa. Brindo por la honestidad, porque, como dijo mi hermana, a veces las fotos familiares esconden secretos que saltan a la vista si uno sabe dónde mirar. Brindo porque hoy, gracias a este hermoso discurso, todos podemos ver la verdad. Bebí un sorbo, el líquido estaba caliente, pero me supo a gloria. Valeria, sintiendo que perdía el control de su momento, intentó recuperar el micrófono, pero yo ya me había girado hacia papá. Papá, dije suavemente, ignorando a los demás. Creo que Valeria tiene una duda legítima sobre mi origen. Quizás deberíamos aclararlo. ¿No crees? El tiempo se detuvo. Cecilia se levantó de golpe, tirando su silla hacia atrás con un ruido estruendoso. ¡Basta!, chilló. Su voz, habitualmente controlada y elegante, sonó estridente, rota. Siéntate ahora mismo. Estás arruinando la boda de tu hermana. No, mamá, respondí con calma. Valeria sacó el tema. Valeria quiere saber por qué no soy hija de papá. Yo solo creo que es justo que papá le conteste. Miré a mi padre fijamente. Era su momento. Después de 24 años de silencio, de cobardía, de dejarme vivir en los márgenes de su vida mientras él pagaba su penitencia en un despacho oscuro. Era su momento. Dile, papá, susurré, solo para que él me oyera. Dile de quién soy hija, o se lo digo yo. Valeria miraba de uno a otro, con el pánico empezando a amanecer en sus ojos claros. ¿De qué están hablando?, preguntó, con la voz temblorosa. Papá, ¿qué pasa? Papá se puso de pie. Era un hombre viejo, cansado, derrotado por décadas de mentiras. Me miró y vi el dolor infinito en su rostro, pero también vi algo más, decisión. Quizás ver a su hija perfecta humillar a la hija de su verdadero amor fue la gota que colmó el vaso. Quizás simplemente ya no podía cargar más con la caja de metal en su pecho. Se limpió la cara con la servilleta, miró a Cecilia, que negaba con la cabeza frenéticamente, con los ojos desorbitados, y luego tomó el micrófono de la mano inerte de Valeria. El sonido del acople del micrófono hizo que todos se estremecieran. Papá respiró hondo. Su voz retumbó en el salón. Valeria tiene razón en una cosa, dijo papá, y su voz se quebró. Hay una historia que nunca les he contado. Y ya es hora de que se sepa. Cecilia soltó un sollozo ahogado y se cubrió la boca con las manos. Valeria retrocedió un paso, como si su padre se hubiera convertido en un monstruo. Yo me quedé allí, de pie, en medio de la tormenta que acababa de desatar, sintiendo una paz extraña. La bomba había sido activada, y ya no había vuelta atrás. El zumbido del micrófono pareció durar una eternidad, un sonido agudo que taladraba los oídos de todos los presentes, pero nadie se movió. Papá sostenía el aparato con ambas manos, como si fuera un ancla en medio de un naufragio. Sus nudillos estaban blancos. Cecilia y yo hicimos un trato hace 24 años, dijo papá. Su voz no era la de un orador. Era la voz temblorosa de un hombre que se confiesa en el lecho de muerte. Acordamos que mantendríamos las apariencias, que criaríamos a las niñas bajo el mismo techo. Pero Valeria, tu hermana no es la intrusa. Papá giró la cabeza y me miró. Por primera vez en mi vida,
No vi al hombre cobarde que se escondía tras el periódico. Vi al hombre que había amado a Elena. Ella es mi hija, continuó. Y esta vez su voz ganó fuerza, resonando en las paredes decoradas con telas de seda. Ella es la hija de la mujer que amé más que a mi propia vida. Y si alguien aquí sobra, si alguien aquí es producto de una mentira, no es ella, soy yo, por haber vivido fingiendo que esta familia de plástico era real. El micrófono cayó de sus manos. El golpe seco contra el suelo fue el punto final de nuestra vida tal y como la conocíamos. Cecilia no gritó, simplemente se derrumbó en su silla, cubriéndose la cara con las manos, como si al taparse los ojos pudiera borrar los últimos 5 minutos y rebobinar la cinta hasta el momento en que eran la familia perfecta. Pero la vida no tiene botón de retroceso, el caos estalló de forma desordenada. Valeria, con el rostro descompuesto y el maquillaje corrido por lágrimas negras de rímel, se lanzó hacia papá. ¿Qué estás diciendo?, chilló, golpeándole el pecho con los puños cerrados. Es mi boda, estás borracho, diles que es mentira. Esteban intentó sujetarla, pero ella lo empujó. Los invitados murmuraban, algunos se levantaban para irse, incómodos por presenciar la implosión de una familia en directo. Otros, los más morbosos, sacaban sus teléfonos disimuladamente. Yo me quedé inmóvil un segundo más, observando el cuadro. La familia real se deshacía. Mi madre, Cecilia, sollozaba no por el dolor de la traición, que ya conocía, sino por la vergüenza pública, que era lo único que realmente le importaba. Valeria gritaba como una niña a la que le han roto su juguete favorito, incapaz de procesar que ella, la protagonista eterna, acababa de convertirse en un daño colateral de una historia de amor que no era la suya. Y papá estaba allí, recibiendo los golpes de Valeria con los brazos caídos, aceptando el castigo. Me miró una última vez a través del tumulto. No había sonrisa en su rostro, solo una infinita tristeza y, al mismo tiempo, la mirada de un hombre que acaba de soltar una piedra de 100 kilos que llevaba cargando en la espalda. No esperé a ver el final. No me quedé a consolar a nadie ni a regodearme en mi victoria. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Mis tacones resonaban en el vestíbulo de mármol del hotel. Al cruzar las puertas giratorias, el aire frío de la noche me golpeó la cara. Olía a lluvia y a asfalto mojado, un olor limpio, real, que contrastaba con el aroma empalagoso de las flores del salón. Caminé 2 calles hasta que me dolieron los pies. Me senté en un banco de una parada de autobús vacía, me quité los zapatos y apoyé los pies descalzos sobre el cemento frío. Y entonces, lloré. Lloré por la niña que fui, esa niña que se escondía en los armarios pensando que era defectuosa. Lloré por Elena, mi madre, a la que nunca conocí y que murió amando a un hombre que no tuvo el valor de elegirla a tiempo. Y lloré porque, aunque la verdad te hace libre, también te deja intemperie, sin techo y sin refugio. No volví a la casa de mis padres. Esa misma noche me fui a un hotel barato y, al día siguiente, alquilé un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad con mis ahorros. Bloqueé el número de Valeria y el de Cecilia. 3 semanas después, sonó el interfono. Sabía quién era. Abrí la puerta. Papá estaba allí, con una maleta pequeña y la caja de metal bajo el brazo. Parecía 10 años más viejo que el día de la boda. Tenía ojeras profundas y la camisa arrugada, como si hubiera olvidado cómo cuidarse solo. Cecilia me ha echado, dijo, sin preámbulos. Su voz era ronca. Se va a quedar con la casa, y con la mitad de todo. Valeria no me habla. Dice que le arruiné la vida, que Esteban y su familia la miran con lástima. Pasa, papá, dije, haciéndome a un lado. Se sentó en mi sofá de segunda mano, miró a su alrededor, a las paredes desnudas y las cajas sin desempaquetar. Este lugar es, empezó a decir, buscando una palabra amable, es mío. Lo corté, y aquí nadie me dice que soy un error.
Papá asintió y puso la caja de metal sobre la mesa de centro. Esto es tuyo. Debería habértelo dado hace años. Hay más cartas. Hay un diario de tu madre. Ella te quería muchísimo. Me hizo prometer que te cuidaría. Se le quebró la voz. Se tapó la cara con las manos y lloró en silencio. Ese llanto seco y doloroso de los hombres que nunca aprendieron a expresar emociones. Fui un cobarde, susurró. Tenía tanto miedo al escándalo, a perder mi estatus, a hacerle daño a Valeria, que terminé haciéndoles daño a todos, especialmente a ti. Perdóname, hija. Me acerqué y me senté a su lado. No lo abracé de inmediato. El rencor no desaparece por arte de magia, y las heridas de 24 años no sanan con una disculpa, pero puse mi mano sobre la suya. No eres un héroe, papá, le dije suavemente. Fuiste débil, y me dejaste sola en esa casa con 2 mujeres que me odiaban. Eso me va a doler siempre. Él asintió, aceptando la verdad sin excusas. Pero, continué, al final, dijiste la verdad, tarde, muy tarde, pero lo hiciste, y eso cuenta. Abrí la caja de metal, saqué la foto de Elena. Por primera vez, sentí que tenía permiso para mirarla. Ya no era un secreto robado, era mi historia. Tenía su sonrisa, tenía su fuerza, y ahora, tenía la certeza de que no fui un desliz ni un cálculo fallido. Fui deseada. Los meses siguientes no fueron fáciles. La familia se fracturó irreparablemente. Valeria se divorció 6 meses después de la boda. Al parecer, su necesidad de control y la humillación pública fueron demasiado para su frágil relación. Cecilia vive sola en la casa grande, rodeada de sus muebles caros y su amargura intacta. Papá vive en un apartamento pequeño cerca del mío. Cenamos juntos los domingos. A veces hablamos de Elena, a veces solo comemos en silencio. Estamos aprendiendo a conocernos, no como el proveedor y la oveja negra, sino como 2 adultos supervivientes de una guerra doméstica. Yo sigo trabajando en la biblioteca. A veces, cuando coloco libros en las estanterías, me veo en el reflejo de las ventanas y sonrío. Ya no uso fajas. Ya no pido perdón por ocupar espacio, y cuando alguien me pregunta por mi familia, digo la verdad, es complicada, está rota, pero por primera vez, es real. La boda de mi hermana fue el final de mi vida como víctima y el principio de mi vida como mujer. Aprendí que el silencio es un cáncer que te come por dentro, y que la verdad, aunque explote como una bomba y lo destruya todo, es la única base sobre la que se puede construir algo sólido. A veces me cruzo con Valeria por la calle. Ella gira la cara y finge que no me ve. Yo la miro. Levanto la cabeza y sigo caminando, porque yo sé quién soy, y eso es algo que ella, con todos sus vestidos perfectos y sus mentiras ensayadas, nunca podrá decir. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.